Listo, ahora sí, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a nuestro webinar, último webinar del año de resumen de mercado. Gracias por conectarse. Entonces, ahora sí, empecemos. Les pido, ya los que ya han estado acá anteriormente, tendremos una parte de preguntas y respuestas, entonces eso lo resolveremos al final. Me presento para los que no me conozcan. Mi nombre es Carolina Colón, soy Trading Executive acá en Capitaria. Llevo ya casi 2 años acá en Capitaria, México. Y bueno, les voy a platicar lo que nosotros estuvimos analizando el mes de noviembre, los movimientos que hubo en el mercado, que conozcan un poco qué es lo que operamos también nosotros. Y ya saben, hablar de datos económicos, el calendario económico, qué nos espera para estos últimos días del año y cómo nos podemos preparar también. Ahora sí, daremos inicio. Primero les quiero contar un poco de Capitaria, de qué es lo que nosotros operamos, qué activos son los que seguimos. Y aquí tengo una tabla en donde podemos ver, si se dan cuenta, el cuarto activo más operado el mes de noviembre fue el dólar peso mexicano. Esto con un 6% del total de las operaciones, no solo porque el dólar peso mexicano es una de las monedas más líquidas del mundo, también obviamente porque tenemos clientes mexicanos. Sabemos que esto está ligado al movimiento que hubo en las elecciones en Estados Unidos y todo el desenlace que esto ha causado, como ya sabemos, estas fricciones entre México y Estados Unidos, estas incertidumbres de que ya sabemos que está Trump y pues no sabemos qué se espera para el próximo año con todo el tema de los aranceles. En primer lugar, el activo más operado fue el dólar peso chileno. Capitaria es empresa chilena, llevamos más de 18 años dándole acceso a la gente a mercados financieros, entonces es obvio que el activo más operado sea el dólar peso chileno. En segundo lugar tenemos al oro. El oro, como ya lo hemos platicado anteriormente, es un activo refugio. Es un activo refugio porque no lo toca la inflación. ¿Ok? Y es un activo donde cuando hay incertidumbre puede ser de conflictos, en este caso también había incertidumbre de las elecciones, con el mismo Trump hay incertidumbre, todo lo que escuchamos en las noticias de Rusia, Ucrania, de la guerra en el Medio Oriente o bueno, el conflicto en el Medio Oriente, claramente que esto impacta. Ahora, al ser un activo refugio, esto no quiere decir que sea un activo dócil. Es un activo bastante volátil, es un activo riesgoso que se mueve alrededor de 200, perdón, de $24 diarios. Y bueno, a mí personalmente me encanta entrar en el oro. En tercer lugar, tenemos al Bitcoin. ¿Por qué el Bitcoin? No sé, para los que sepan y para los que no, este ha sido un activo que ya desde mediados del año o un poquito más lleva el mercado, la mira en él. No solo porque fue el halving a principios de año, en marzo o abril, sino también porque había rumores de un ETF y después ahora, llegando las elecciones, Trump, él ha sido muy abierto referente a las criptomonedas, hablando de cómo él quiere que Estados Unidos sea la capital de las criptomonedas, quiere hacer una reserva en criptomonedas en Estados Unidos. Entonces esto ha impulsado el crecimiento, o más bien que suba de valor el Bitcoin. Para los que no sabían, más o menos ¿qué les digo? Mediados de año, más o menos por septiembre, se encontraba en unos niveles de $64,000 y hasta el día de hoy se encuentra un Bitcoin en un valor de $107,000. Ahora más adelante les enseñaré ahí una gráfica para que puedan ver ustedes este movimiento que tiene este activo. El quinto activo más operado fue el euro dólar, el dólar. ¿Por qué? El euro y el dólar tienen una relación, ¿ok? Una relación inversa. ¿A qué se refiere esto? Cuando el euro sube, el dólar baja. Y lo mismo al revés, cuando el dólar sube, el euro baja. ¿Ok? Y entonces, al ver tanto movimiento en el dólar a nivel mundial en este periodo del año, claramente es una opción bastante atractiva para invertir, en el cual, pues tú ya analizando o viendo las noticias, sabiendo qué es lo que está pasando con Estados Unidos, también podemos saber si el euro va a subir o va a bajar. Esta relación, por lo menos, ¿ok? Es totalmente diferente la relación de euro-peso mexicano porque tiene que ver mucho el contexto interno del país también. Eso ya se los enseñaré en una tabla más adelante.
El cobre, ¿por qué el cobre? Como ya les comenté, somos empresa chilena y Chile es el exportador principal de cobre a nivel mundial. Entonces, tiene que ver eso, además de que es un commodity de crecimiento a nivel mundial. Esto indica cuando la economía crece, el cobre suele también subir de valor. El cobre también tiene una relación directamente inversa, proporcional con el dólar, porque al final se compra en dólares. Entonces, si el dólar sube, el cobre baja. Entonces, bueno, tienen esta relación. El Nasdaq, tenemos como el número 7 este índice de Estados Unidos. ¿Qué es el Nasdaq? El Nasdaq es el índice que agrupa o que aglomera a las 100 empresas de tecnología más grandes de Estados Unidos. Dentro de ellas están las que ya conocemos, que son Microsoft, Apple, Meta, Tesla, Google, etcétera. Tuvimos, además de bajas de tasas, elecciones, tuvimos varias entregas de resultado en estas semanas de estas empresas, entonces fue un índice que se movió bastante. Además de que es un índice que también se ve muy afectado cuando hay conflicto y también depende mucho de la decisión de tasas que se tiene, en este caso, en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estas empresas de tecnología son empresas que necesitan dinero, mucho capital para crecer. ¿Ok? Entonces, obviamente, al momento de que ellos se endeudan o toman préstamos, van a poder hacerlo mucho más si las tasas de interés están más abajo. Entonces, bueno, esto favorece mucho al crecimiento de estas empresas, las cuales, si ustedes leen las noticias, pueden ver que por lo menos las 7 magníficas, que ya se las enseñaré ahorita en un momento, pueden ver que estas empresas invirtieron muchísimo en inteligencia artificial este año. Ellos esperan que el próximo año dé resultados esta inversión y que obviamente sigan en esta competencia de la inteligencia artificial. Entonces, es un índice bastante atractivo. En octavo lugar tenemos el dólar ya en japonés, un poco lo mismo que el eurodólar. Es muy interesante seguir este par por el movimiento que tiene, además de que en Japón ha habido cambio de tasas bastante interesantes que no habíamos visto en años, donde, donde Japón ha tomado ya desde hace tiempo, a mediados de año, decidió subir la tasa de interés, después quería hacer algunos recortes, ha habido recortes, pero la inflación no cede, entonces, bueno, estamos viendo esta situación en Japón, lo cual es bastante interesante para seguir. Al final es la misma relación, si el dólar sube, el yen japonés baja. Lo mismo con el par de después, que tenemos el dólar australiano con el dólar canadiense. Y si se dan cuenta, hasta abajo, como décimo activo más operado, tenemos al S&P 500, que es un índice en Estados Unidos que aglomera las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Ahora les enseñaré otro pantallazo. Se movió, fue muy interesante también, por lo menos último jalón del año. A mí me parece una muy buena oportunidad de entrada porque el mercado ahora ha estado reaccionando un poco a todo lo que ya vimos durante el año, que fue elecciones, que ha sido la baja de tasas. Ya les expliqué un poco cómo la baja de tasas es favorable para por lo menos las empresas tecnológicas, pero sobre todo para la renta variable, que es todo el mercado bursátil, ¿ok? Este, mm, bueno, vamos ahora sí a la siguiente diapositiva. Esto es a nivel Capitaria Latam. Nosotros tenemos presencia en México, Perú, Uruguay y Chile, obviamente. Entonces, bueno, esto fue lo que se operó el mes de noviembre. Ahora, veamos a México. En México, el activo más seguido y más operado fue el Bitcoin. ¿Por qué? Porque el Bitcoin se está moviendo $4,000 diarios. Es muchísimo. Ha tenido un rendimiento impresionante. Ahora se los voy a enseñar en otra tabla. Ha sido obviamente muy atractivo y no solo porque, además acá en Capitalia se pueden aprovechar oportunidades, no solo cuando un activo le va bien, sino también cuando tiene algunas correcciones. Entonces, en esas correcciones que tiene de $4,000 hacia abajo, puede ser un activo muy, muy atractivo y además, pues de riesgo. A nosotros aquí en Capitán nos gusta aprovechar este tipo de oportunidades, nos gusta que el mercado se mueva. Entonces, mientras más se mueva un activo, va a ser donde vamos a ir. Por eso en México fue el más operado en este mes. Después tenemos al oro, que ya les había platicado un poco del oro, ya sabemos que por el conflicto, la incertidumbre, etcétera, es un activo que también se movió mucho. Si bien en cuanto quedó Trump ya en la Casa Blanca, el oro cayó. Después tuvimos noticias de conflictos, el oro subió, entonces, bueno, es un activo muy dato dependiente, pero es un activo que se mueve también bastante. Tercer lugar, no podía faltar el dólar peso mexicano, ya les platiqué un poco y ahorita que les enseño una tabla van a ver lo atractivo que es este par. Ya sabemos que además la relación entre México y Estados Unidos
es, yo creo que de los países a lo mejor en Latinoamérica, obviamente la más cercana, tiene que ver mucho nuestro acuerdo y obviamente la cercanía geográfica. En cuarto lugar tenemos a Tesla. ¿Por qué Tesla? Tesla fue el foco de atención también dentro de las elecciones. No sé si ustedes escucharon, si ustedes siguieron las noticias. Elon Musk, que es el dueño de Tesla, el CEO de esta empresa, acaba de formar parte del gabinete de Donald Trump, en donde él va a ser funcionario, es el jefe del Departamento de Eficiencia, que tiene que ver con el gasto público de Estados Unidos. Entonces, sabemos que esta acción, desde que los veíamos juntos a Trump y Elon Musk, se rumoraba, sabemos también que Elon Musk invirtió mucho en la campaña electoral de Donald Trump. Entonces, bueno, era una acción que se esperaba que subiera de valor desde las elecciones hasta ahora, que sigue subiendo. Entonces, bueno, fue también una opción bastante interesante para aprovechar el mes de noviembre. Lo sigue siendo, les voy a enseñar también un gráfico porque la acción se sigue moviendo, entonces, bueno, ahí lo veremos más al rato. En Quito tenemos a Nvidia. Nvidia ha sido una empresa que en el año ha subido un 170%, si no me equivoco. Es la empresa más grande en este momento en el índice de S&P 500, del que les hablé hace rato. Nvidia es una empresa de semiconductores, se dedican a producir chips en las computadoras. Entonces todos los que tenemos, no sé, por ejemplo, Lenovo, HP, cualquier computadora tiene este chip integrado, ¿ok? Entonces, y además de que ellos están en este momento, entre comillas, ganando la carrera de la inteligencia artificial, ¿ok? Entonces, bueno, NVIDIA ha sido una opción bastante interesante. Ya les comentaré también un poco más adelante acerca de NVIDIA y este sector de semiconductores en especial. En sexto lugar tenemos a la cocoa. La cocoa, yo no sé si ustedes saben, pero hay una escasez de cocoa a nivel mundial. Es un activo es por periodos. Obviamente se cosecha en algún momento y después esta cosecha, cuando da frutos, es cuando todas las empresas que chocolateras reciben sus pedidos y etcétera, se hace la fabricación. ¿Por qué hubo esta escasez? Por el clima, ¿ok? Hubo un huracán en los países en África donde se produce este bien, ay, se me olvidó un poco el nombre, este material, no es el material, bueno, la cocoa, este activo, y causó que obviamente el precio por tonelada subiera. El año pasado, la tonelada estaba alrededor de los $2,000. El día de hoy se encuentra llegando a los $12,000 por tonelada. Es un activo que se ha movido bastante, se mueve entre un 7 y un 9% diario. Entonces, es un activo muy atractivo también. Ya les comenté, a nosotros nos gustan oportunidades y nos gustan activos que se muevan. Tenemos en séptimo lugar al Russell, que es un índice que aglomera a todas las pequeñas y medianas empresas de Estados Unidos. Entonces, también ya sabemos que Trump es pro economía, pro empresas, etcétera. Ha sido un índice bastante atractivo también para invertir. Ya les comentaré un poco más adelante. En octavo y en noveno lugar tenemos más acciones: Meta, Facebook. En nueve, Mercado Libre. Facebook fue su entrega de resultados y no salió como esperado, entonces la acción ha ido bajando, ha ido cayendo desde me parece que era finales de octubre, principios de noviembre. Entonces, bueno, como yo les comenté hace rato, en Capitalia no solo podemos aprovechar cuando las acciones suben, sino también cuando cae. Y Meta ha tenido una tendencia bajista estos últimos días. Mercado Libre, ¿por qué? Es una empresa, si bien ustedes saben, ya saben, se dedican al e-commerce. En este momento o en este periodo de tiempo, que es cuando está el rally navideño, que ya lleva desde hace unos meses este llamado rally navideño, Mercado Libre es una de las empresas que más opera en esta época del año. Les pongo un ejemplo súper simple que a mí me ha pasado. Estamos no sé, yo estoy ahora teniendo mi webinar y se me olvidó comprar el regalo para la posada que tengo el fin de semana. No me da tiempo de ir a la tienda. ¿Por dónde lo voy a pedir? Pues por Mercado Libre o por Amazon, ¿no? Entonces, bueno, obviamente este es un periodo en donde las acciones de este tipo tienden a subir. Mercado Libre no tuvo buena entrega de resultados y han tenido ahí un par de problemas con Mercado Pago, pero fuera de eso, es una acción que en este momento está en un punto más abajo, un precio más abajo, es un buen punto de entrada, es una acción muy cara. Entonces, pues lo mejor es aprovecharla cuando tienen este tipo de correcciones. En décimo lugar, el euro dólar, ya le platicamos de esto.
Entonces también fue y sigue siendo un activo bastante atractivo. Ahora sí vamos a la siguiente. Les quería enseñar este resumen de rendimientos nada más para que comparen o tengan una visión global de lo que han sido divisas, commodities y acciones. Si se dan cuenta, las primeras que tenemos son divisas, que es el dólar peso chileno, el dólar index, que mide la fuerza del dólar contra una canasta de otras monedas, por ejemplo, que también son fuertes, por ejemplo, el euro, yen japonés, la libra, el franco suizo, la corona sueca, dólar canadiense. En este dólar index, el euro es el que más pesa un 57%, ¿ok? Entonces, por eso yo les decía, cuando el dólar sube, el euro baja. Tienen esta relación inversa. Si se dan cuenta, aquí podemos ver que el dólar index nos indica que el dólar se fortaleció en este mes sobre todo. Por lo tanto, abajo ya vemos que el euro cayó, por eso está negativo. Y si vemos las demás monedas, podemos ver que México tiene un rendimiento anual del 20%. Es mucho para una moneda. ¿Por qué México está más o menos comparado, por ejemplo, o sea, con las demás monedas un 150% arriba? Tiene mucho que ver, obviamente, el tema interno que se movió mucho el dólar o se ha movido mucho cuando hay incertidumbre con las reformas constitucionales. Sabemos que desde junio que se anunció que sí se iban a aplicar y que se iba a seguir buscando cambiar algunas cosas, modificar, etcétera, hay incertidumbre en México. Esto causa que el dólar se fortalezca y luego con Trump al lado, lo mismo. Por eso también se ha movido tanto el dólar peso mexicano, ¿ok? Entonces, bueno, ahí podemos ver la relación. Es muy interesante comparar a México con otros países, el comportamiento que ha tenido. En algún momento tuvimos un evento, un webinar donde comparamos con el real brasileño y el peso colombiano. Siguen un poco el mismo comportamiento, pero México siempre está un poco más arriba. Entonces, bueno, obviamente tiene que ver lo que ya comentamos, la cercanía geográfica, lo que se tiene de incertidumbre respecto al Tratado de Libre Comercio, etcétera. Después tenemos a los commodities, el cobre y el oro, que ya les dije el cobre, así como también el petróleo, son indicadores o commodities de crecimiento a nivel mundial. Entonces, bueno, sabemos que el petróleo también es un activo que se mueve mucho cuando hay conflictos, tuvo mucho movimiento estas últimas 3 semanas también, ya les platicaré también más adelante. Abajo podemos ver los índices de los que ya les platiqué. Si se dan cuenta, el S&P 500, el S&P 500, el rendimiento anual es del 25,8. Esta tablita, como si se dan cuenta, sacamos estos datos el 28 de noviembre. Al día de hoy, 17 de diciembre, el S&P 500, o sea, la bolsa de Estados Unidos, lleva anualmente, desde enero hasta el día de hoy, un 28% de rendimientos, lo cual es bastante atractivo. Ya se hablaba, ya decíamos que el 2024 iba a ser un buen año para la bolsa por la baja de tasas, por las elecciones, por esta inversión en inteligencia artificial que están haciendo todas las grandes compañías. Entonces, bueno, este ha sido el rendimiento del 2024. Creo que va a ser un muy buen año para la bolsa americana. Abajo tenemos acciones. Estas son las 7 magníficas de las que yo les platicaba hace rato, que es Apple, Microsoft, Alphabet, Google, Amazon, Meta, antes Facebook, Tesla y Nvidia, ¿ok? Acá podemos ver los rendimientos anuales que han tenido cada una. Si se dan cuenta, todas están positivas. Es normal que mensual tengan a veces algunos meses buenos, meses malos, depende mucho de su entrega de resultados, etcétera. Pero bueno, en general se mantuvieron de este lado positivo. Ojo, Tesla apenas en octubre empezó a balancearse de lo negativo a lo positivo porque era una acción que venía cayendo desde inicios de año por todo lo que habíamos escuchado de noticias. Obviamente se empezó a recuperar después de que se empezaba a ver esta cercanía de Musk con Trump. Y bueno, el día de hoy podemos ver que es una acción que en una semana se movió casi un 30%. Entonces, bueno, ahorita les voy a enseñar también una gráfica de Tesla para que podamos ver este movimiento en U que tuvo. Berkshire Hathaway, que también perdón, es la acción
de uno de las personas que más influye en el mercado, de Warren Buffett, ¿ok? En Estados Unidos. Y el Bitcoin, ya habíamos visto que es un activo que se movió bastante a final del año. El rendimiento anual de 126% también es una locura, pero también es normal que cuando un activo, sea acción o en este caso criptomoneda, se mueve tanto en el año, tenga también correcciones grandes. Por eso, cuando el Bitcoin sube a los 107, cae hasta los 100. O sube a los 102, que es lo que vimos también ese comportamiento la semana pasada, sube a los 102 y luego cae hasta los 96, cae hasta los 98 y luego vuelve a subir. Hay toma de utilidad, es normal. Mucha gente toma utilidad, obviamente también tenemos a todas estas grandes empresas que se llaman ballenas haciendo toma de utilidades, por ejemplo, en Nvidia. Entonces, bueno, no, por eso es normal ver que el Bitcoin se mueve un 4.000 dólares más o menos diarios. Ahora sí, el rendimiento mensual, esto es un poco ya de lo que les platiqué, nada más aquí lo podemos ver en years to date ya con gráficas para que vean cómo se han movido. Ya lo revisamos. Yo les quería enseñar esta siguiente slide en donde podemos ver el S&P 500. Aquí están las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Y este pantallazo yo lo tomé hace unos minutos, en donde podemos ver cómo se han comportado de enero hasta la fecha de hoy, que es 17 de diciembre. ¿Ok? Si se dan cuenta, casi todo está en verde. Esto significa que sí, yo sé que tenemos ahí unas acciones que están un poco en rojo, en vino, es normal, así se mueve también el mercado, pero las más grandes, por lo menos, que ya les dije, las siete magníficas, sobre todo Nvidia, Microsoft y Apple, han estado positivas en todo el año. Nvidia 162, Microsoft un 20%, Apple un 31%, Amazon 52%. Ahí pueden ver un poco los rendimientos de cada empresa en todo lo que lleva del año. Nos queda una quincena, pero bueno, estas acciones, como ya les dije, invirtieron mucho, están apostándole a la inteligencia artificial, entonces 2025 también se viene o se espera que sea un buen año para la bolsa. Resumen mensual, ya vimos la tabla anual, nada más es para que vean un poco acá cómo se movieron las acciones este mes. Si se dan cuenta, Tesla, si lo pueden ver, es la tercera de abajo hacia arriba. Este mes se movió un 33%. Es mucho, pero también se esperaba. El Bitcoin un 36%, ya sabemos las razones, iban a ser dos de los activos más impactados después de las elecciones. Entonces aquí ya nada más es para que veamos las gráficas. Este pantallazo es mensual, es lo que podemos ver. Ahí vemos que Microsoft fue para arriba, recuperó después de su entrega de resultados porque había caído. Apple también. Amazon no para de subir, ha tenido un año muy bueno, muy buenas entregas de resultados. Google también. Y Nvidia este mes, después de su entrega de resultados, cayó. Ha estado teniendo unas correcciones, lo cual, como les dije, es normal. Cuando una acción te da al año, un 125, un 150, 200%, es normal que tenga correcciones como lo vemos acá del 8%, 10%. Estos son buenos momentos para entrar al mercado en este tipo de acciones que sabemos que tienen potencial para seguir creciendo. Ahora sí, vámonos ya al calendario económico del mes. ¿Qué son los datos que nos esperan? ¿En qué tenemos que estarnos fijando? Yo ahí les puse estrellitas en lo importante. Si se dan cuenta, este lunes tuvimos datos de inflación en México. También, ¿qué nos espera para mañana? Tenemos la decisión de tasas por Estados Unidos, por parte de Estados Unidos. Por parte de México tenemos decisión de tasas pasado mañana. Y también tenemos PIB final de Estados Unidos y PCE en Estados Unidos. PCE, les voy a explicar la diferencia entre IPC y PCE también un poco más adelante. Es un dato muy importante, lo toma mucho a consideración en la Reserva Federal para hacer la toma de decisiones. Acá también afecta o impacta mucho, obviamente, el ambiente político para esta toma de decisiones de tasas. Son completamente independientes. Jerome Powell es el presidente de la Reserva Federal y él es el que analiza estos datos de desempleo, de servicios, obviamente de los precios al consumidor, etcétera. Con eso se toma la decisión, pero obviamente sabemos que entra Trump. Y ahí hay algún par de cosas que ha dicho que, bueno, tienen ahí un poco a la espera al mercado para el siguiente año. Les voy a enseñar ahí un par de gráficas.
Bueno, ya vimos las principales noticias, perfecto, estamos que tenemos que estar atentos al jueves 19, la decisión de tasas por parte de Banxico, y ya las de Estados Unidos toda esta semana. Ya tuvimos ventas minoristas, pero a partir de mañana se vienen muchos datos interesantes e importantes. ¿Por qué es importante ver Estados Unidos, además de la relación tan cercana que tenemos como México? Porque las economías emergentes, como lo es México o el resto de Latinoamérica, siguen a las demás economías, digámoslo, potencias, que son Estados Unidos, Europa, y van siguiendo este patrón de comportamiento. El patrón de comportamiento se replica. Entonces, cuando empiezan a bajar las tasas en un lado, después pasa lo mismo en otro país y por ende, Latinoamérica empieza a tener este comportamiento también. Los primeros países que bajaron las tasas me parece que fue Chile, de hecho que lo bajaron de una manera muy agresiva. México se tardó bastante y empezó a bajar las tasas hasta que Estados Unidos bajó las tasas. Entonces vamos muy a la par de este comportamiento. Por eso vale la pena ver qué va a pasar. De todas maneras, ya se tiene muy internalizado o muy esperado por parte del mercado cómo va a ser el comportamiento de las tasas. Ahorita les voy a enseñar unas gráficas muy interesantes. Ahora sí, datos económicos. Estas son las fechas para las decisiones de tasas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Sabemos que vamos a tener ocho meetings en donde Jerome Powell va a decidir o se va a decidir qué se va a hacer con las tasas. Tenemos la primera en enero del 2025. Entonces, bueno, ya estaremos revisando, obviamente, el año nuevo o cómo empieza el año cuando regresemos todos de vacaciones y estemos viendo cómo se va a comportar el mercado. Ahora sí, vamos acá. Si sabemos perfecto que esta subida de tasas que hubo por parte de todos los bancos centrales a nivel mundial fue para controlar la inflación, ¿ok? Entonces, sabemos que el objetivo de Estados Unidos es llegar a una inflación del 2%. Ahorita vamos a ver en cuánto está. Tuvieron un mes, noviembre fue un mes donde subió un poco la inflación, pero bueno, la meta es del 2%. ¿Ok? Aquí podemos ver cómo se fueron subiendo desde abril 2022 las tasas, 25 puntos, se quedaron estancadas por un tiempo y después empezaron los recortes de 25 puntos. El primero que hizo fue de 50 puntos, un poco más agresivo porque ya el mercado lo exigía, ya lo pedía, ya lo estaban esperando. Recordemos que los mercados se mueven por especulaciones y expectativas, ¿ok? Entonces, estos movimientos que hay, ya sea de divisas, de acciones, sobre todo de divisas y acciones o criptomonedas, como lo vemos ahora con el Bitcoin, es por euforia, es por momento, son oportunidades de momento. Si bien siempre van a haber opciones que a lo mejor a largo plazo valgan la pena, lo cual sí es en el tipo de inversión de renta variable tradicional, también es interesante reconocer y saber tomar esas oportunidades cuando están pasando en ese momento. Ahora sí, vamos a ver esta tabla. Si se dan cuenta, es un poco lo que ya les comenté, las proyecciones que tiene Estados Unidos en cuanto a la inflación. Quiere llegar a un 2.3% para mitades del próximo año. En el PCE es el dato que incluye los precios, o más bien cuánto se desembolsó por parte de empresas, gobierno, no solo de las personas. Entonces, el PCE es un dato muy importante para Estados Unidos y lo vamos a conocer hasta finales de la semana. Entonces, bueno, eso obviamente me parece que las tasas ya las tiene muy internalizadas el mercado. El PCE podría ser un dato muy importante que pudiera mover, por ejemplo, el oro, el dólar, etcétera. Ahora sí, vamos a la siguiente. ¿Qué significa este dot plot o qué nos está enseñando? Cada punto es un miembro de la Reserva Federal y está parado en donde ese miembro espera que se encuentren las tasas en cierto periodo. Si se dan cuenta, en el 2025, o sea, el próximo año, la mayoría en donde podemos ver, me parece que son 6 puntos, ajá, 6 y 6, en donde podemos ver la mayoría de los puntos, nos está indicando que esperan que las tasas de Estados Unidos se encuentren entre un 3,5 y un 3%. Recordemos que las tasas de Estados Unidos se mueven en un rango de tasas, ¿ok? Entonces, se espera que para el 2025 las tasas estén entre el 3,5 y el 3%.
Ya de ahí podemos ver obviamente el comportamiento para los años siguientes. Para 2026, la mayoría espera que estén en un 3% a un 2,5%. Entonces ahí veremos cómo se va moviendo también estas proyecciones. Por ahora, esto es lo que tenemos a la fecha de hoy. Aquí tenemos las probabilidades. ¿Qué espera el mercado para esta próxima decisión de tasas, que es el día de mañana? Si se dan cuenta, las tasas actuales están en el rango de 4,50 a 4,75%. Se espera que la Fed las recorte 25 puntos, o sea que las tasas queden en un rango de 4,25 a 4,50%. La probabilidad o lo que espera el mercado es el 98%, es muy alto. El mercado ya tiene internalizado estos datos cuando esta probabilidad está en un 80% o en este caso arriba del 80%, ¿ok? Entonces, bueno, se espera ya de todas maneras, es un poco lo que se había previsto, que para finales de año hubiera todavía una baja de tasas. Tenemos esta probabilidad para enero, donde se espera, si se dan cuenta, que se deje las tasas a lo mismo que en diciembre. Se espera que ahora haya el recorte para que quede entre 4,25 y 4,50 y que para enero del próximo año se dejen en el mismo rango. Quería enseñarles nada más para que tuviéramos un poco para que visualicemos el próximo año, diciembre del 2025, cómo se esperan las tasas. Y si se dan cuenta, el 31,7% espera que esté más o menos en un rango entre el 3,75 y 4%, que sería bajarlo más o menos, si se dan cuenta, está por acá, sería bajarlo unos 50 puntos base. Eso es lo que espera hasta ahorita el 31%. Como les dije, para que sea un porcentaje relevante, tendría que estar alrededor ya de del 80%. Entonces, esta gráfica seguramente se va a ir moviendo en el 2025. Acá tenemos el IPC, los datos de inflación de Estados Unidos. Si se dan cuenta, yo les quería enseñar este pantallazo así un poco más grande para que vean el comportamiento que ha tenido. Sabemos que más o menos a mediados del 2022 la inflación subió, se empezó a controlar con la subida de tasas, después ya llegó a un nivel más o menos alrededor del 3,8, en donde se mantuvo, y ya después fue cuando empezó a ceder alrededor de agosto, septiembre de este año. Entonces, bueno, ha ido bajando. Estados Unidos espera que continúe así, pero bueno, ya sabemos que viene el cambio de gobierno, entonces estaremos viendo qué va a pasar con las nuevas políticas. Este es el del año 2024, ahí más o menos lo que les decía, estaba por un 3,5, ya después empezó a ceder la inflación, fue cuando empezaron las bajas de tasas, y ahora en noviembre el dato pues subió más arriba de lo esperado. Entonces el mercado tenía un poco de incertidumbre de si se van a bajar las tasas en diciembre o no, pero bueno, creo que ya era algo previsto y que también el mercado de cierta manera lo exigía y lo espera. El PCE es lo que les comenté, que incluye el gasto que viene por parte de empresas, de gobierno, que incluyen todos estos servicios. Entonces, como acá sería en México, a lo mejor el dato de la inflación y después de la inflación subyacente son estos datos diferentes. Entonces, aquí podemos ver el comportamiento del PCE, donde se ve la gráfica también ya en una tendencia bajista. Si bien les digo, no, el dato de noviembre lo vamos a tener apenas el viernes, se espera que sea un dato que de cierta manera refuerce esta baja de tasas que habrá el día de mañana o que se espera que haya el día de mañana. Aquí, muy sencillo, porque el PCE, ya les puse el IPC, este índice perdón, el índice de precios a consumidor solamente nos indica lo que gastan los consumidores de su propio bolsillo. El PCE incluye todos los bienes y servicios que se consumen en el país, ya sea por personas físicas, empresas, gobierno. Entonces es un dato que muchos o la mayoría suele decir que es más exacto para medir cómo está los precios en el país o la inflación. Vámonos ahora sí a México, acabamos con Estados Unidos, regresemos acá a México. Si se dan cuenta, ahí en jueves 19 tenemos decisión de tipos de interés. Banxico ya había dicho desde la baja de tasas pasada que si la inflación subyacente seguía cediendo, ellos iban a continuar con la baja de tasas.
Ya les comenté también que México sigue un poco a la par el comportamiento que tiene Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos baja 25 puntos, lo más probable es que México también baje las tasas, lo cual ya debería hacerlo. Las tasas siguen muy altas y quedaría a final del año las tasas en un 10%. Estas tasas, si ustedes lo recuerdan, o más bien si lo vieron en algún momento, es el rendimiento de los CETES. Por eso los CETES en algún momento ya no son tan atractivos. Y por eso la decisión de tasas que hemos visto a nivel mundial o la baja de tasas es algo positivo para el mercado bursátil, porque al ya no estar en renta fija o en CETES o en bonos de tesoro, la gente o el mercado se pasa a la renta variable, que es más atractiva. Yo les acabo de enseñar anualmente lo que está dando más o menos el S&P 500. Este año fue un 25% anual. Entonces, obviamente ahí es en donde se hacen comparaciones, se piensa un poco el cómo mover el dinero. Entonces, pero bueno, eso es lo que se proyectaba, que acabara en un 10% en el año. Ya veremos el jueves si efectivamente se decide bajar 25 puntos a las tasas acá en México. Tenemos después el lunes 23 de diciembre el IPC subyacente de la primera parte del mes. Entonces, bueno, ahí vamos a estar monitoreando estos datos importantes que van a salir para México. Me parece, si no estoy equivocada, y ustedes díganme si no, que Banjico va, si bien se espera que recorte 25 puntos la tasa, tendremos este comunicado oficial hasta enero. Me parece que es así, por lo que yo había leído. Si estoy equivocada, me dicen por favor en los comentarios o preguntas. Ahora sí, aquí vemos la inflación en México, como si se dan cuenta, sigue el comportamiento también de Estados Unidos. Por eso les digo que es tan importante ver lo que están haciendo los demás países, porque se suelen replicar estos comportamientos, se contagian, ¿ok? Lo mismo que Estados Unidos, si se dan cuenta, también en julio del 2022 estaba la inflación muy arriba, se suben las tasas, empieza a controlarse y empieza el recorte de tasas también en septiembre de este año. Entonces, bueno, ya empezó ahí un poco a ceder la inflación. También los datos de inflación han sido más arriba de lo esperado, pero la inflación subyacente ha ido cediendo. Entonces, con estos datos también Banjico se respalda para esta toma de decisiones, además de que, bueno, ya lo que hemos platicado, las tasas no pueden quedarse tan altas en los países tanto tiempo. Frenan el crecimiento y es lo que necesita México en estos momentos. Además, ya hablaremos de los datos de proyectados que se esperan de México para el PIB, que los datos pasados, ya les enseñaré ahí una gráfica, superaron la expectativa. Aquí vemos la inflación de noviembre, si se dan cuenta bajó, en octubre la tuvimos en un 4,76%, en noviembre estuvo en 4,55%, ya tendremos después los últimos datos la próxima semana, entonces vamos a ver también, esos datos son importantes para México, así podemos ir proyectando lo que nos espera para el 2025. En esta tablita yo les quería enseñar un poco el movimiento que han tenido los precios, ¿ok? De la inflación subyacente. Si se dan cuenta, en la parte de mercancías bajó la variación mensual, en los servicios subió, que los servicios son, por ejemplo, en vivienda. Y ya después del lado de la inflación no subyacente, tenemos al grupo agropecuario, donde, si se dan cuenta, los pecuarios subieron un poco de la variación porcentual. Y después la energía, toda la parte de energéticos también subió en esta parte del año. Ahora sí, la inflación subyacente de México sigue un poco el comportamiento del PCE en Estados Unidos. Lo mismo, vimos para arriba y ahora ya va en una tendencia bajista. Entonces, esto también le indica a Banxico que puede continuar con su recorte de tasas. Si se dan cuenta, los datos que tuvimos ahora en noviembre son del 3,58%, que ahí se ve perfecto la gráfica. ¿Cómo va? Desde enero del 2024, o bueno, vemos desde noviembre de 2023, que sigue una tendencia bajista. Ahora sí, les quería... perfecto. Aquí vemos la gráfica, cómo ha sido el comportamiento de las tasas ya desde el 2012 y cómo las tasas están muy altas. Si se dan cuenta, ya se estuvieron en un 11,25% bastante tiempo y empezaron a bajar. Normalmente las tasas deberían estar alrededor de un 8% en México, ¿ok? Falta un largo camino por recorrer. También nosotros tuvimos cambio de gobierno, entonces ya veremos el comportamiento o las decisiones que se toman por parte de Banjico en el 2025.
Ahora sí, el PIB trimestral, no sé si se acuerdan, los datos pasados esperaba que el PIB trimestral de México fuera del 1.5%. Este es el crecimiento del país, ¿ok? Y al final, después, pasaron varios acontecimientos, se empieza a hablar de aranceles, se empieza a hablar de las reformas fiscales, de la reforma judicial que ya pasó. Esto causó que el PIB de México se proyectara a un 1.4%. Al final sorprendió y el resultado fue del 1.6%. Entonces, bueno, también tendremos que ver este dato para enero del próximo año, más bien para el próximo año, para ver cuánto fue lo que realmente varió desde este 1.6% al 1.5 o 1.3 que espera el mercado de México. Ahora sí, la actividad económica que se ha visto en México, si se dan cuenta, también en junio, más o menos, en marzo, ya sabemos que marzo suele ser un mes complicado para la bolsa, para etcétera. Ya les contaremos después acerca de estos meses que se sabe que suelen ser meses buenos o meses más o menos interesantes para la bolsa. Pero si se dan cuenta, después de junio, México ha tenido ahí una actividad económica bastante interesante. En septiembre, que es cuando empezaron a hacer la baja de tasas, fue de un 0.3% y ya veremos los datos. Me parece que de estos lo veremos hasta el próximo año. Ya los últimos datos que nos quedan por parte de México es la decisión de tasas, el IPC, y me parece que el PIB va a ser hasta enero o febrero del próximo año. Entonces ya eso lo veremos en los próximos webinars. Ahora sí, me voy a ir un poco con las alternativas. ¿Qué es lo que nosotros vemos interesante para entrar al mercado? Muchas veces me preguntan, Caro, pero con tanta incertidumbre, el mercado está muy inflado. Es buena idea entrar, es buena idea invertir. Yo ya les dije desde el principio, nosotros tomamos oportunidades y además nos gusta el riesgo, ¿ok? Entonces, estas alternativas, nosotros siempre decimos es lo mejor que podemos hacer en el mercado es seguir a la ola. Si vemos que por ejemplo, el sector de semiconductores, el sector de tecnología, el sector bancario está subiendo, le está yendo bien, pues lo mejor es seguir a la ola y seguir esta tendencia. Además de que también podemos aprovechar esas correcciones que tienen las acciones o los índices, lo cual es normal, es un comportamiento normal en el mercado. A mí me parece que es un buen momento, como les dije, mientras más se mueve un activo es más atractivo, entonces a mí personalmente sí me gusta estar en el mercado cuando hay movimiento. Les voy a enseñar ahí gráficas de los activos que ya platicamos hace un rato. Tenemos aquí Tesla. Aquí, si se dan cuenta, ya se ve un pantallazo de cómo ha sido el comportamiento de la acción, lo que les comenté anteriormente. Si se dan cuenta, más o menos en el 2021 fue cuando tenemos este primer máximo del lado izquierdo. Llegó más o menos a los $414 la acción y después fue cayendo, cayendo, cayendo hasta más o menos mayo de este año, donde estuvo más o menos oscilando los $130 la acción, y fue cuando empezó a recuperar y empezó a formar ya ahora sí otra vez esta curva hacia arriba. Ese, ese gap, o más bien ese salto tan grande que podemos ver del lado derecho, desde los $258 hasta los 294, fue su entrega de resultados, donde Tesla subió un 11%. Después de haber subido un 11%, vinieron las elecciones. Y ya todo lo que ya les platiqué, la relación de Elon Musk, cuánto invirtió en la campaña de Trump, además de esta guerra comercial que sabemos que Trump tiene con los chinos y los autos chinos, y sabemos que la mayor competencia de Tesla son los autos automáticos, eléctricos, perdón, chinos. Entonces, bueno, ahí sabemos que también viene un poco por ahí todo este tema de aranceles a México, porque acá se están viniendo la inversión china, quieren aquí hacer toda la manufactura de los autos, por eso también tiene que ver tanto los aranceles. Recordemos que realmente el foco o donde mira Trump muy seguido es a China. México también, pero los aranceles a mí personalmente no me parece que sean contra México, sino para disminuir o más bien hacer que la competencia en este rubro de los autos eléctricos, pues obviamente sea a lo mejor que beneficie un poco más a Tesla. Eso es lo que yo pienso personalmente.
Podemos ver que la acción después no ha parado de subir, ha tenido sus correcciones, como lo decimos, llegó ya a sus máximos históricos pasados en los $414 y siguió subiendo. Es una acción que ya vimos en el mes se movió un 33%. Yo les puse ahí una línea naranja hasta arriba. Los precios de la acción los pueden ver hasta el lado derecho, en donde se espera que llegue a los $517. Le queda un 10% de upside. Muchos me preguntan, ¿es buena idea entrar ahora? A mí la verdad me parece, yo sé que está muy arriba, pero me parece que sí es buena idea, porque todo el análisis fundamental nos está indicando que es una acción que va a seguir creciendo, ¿ok? Entonces tenemos acá, vemos que el día de hoy corrigió, o sea, bajó un poco de precio la acción, estaba un poco más arriba de los 467, estaba más o menos los 475, 73. Entonces, bueno, puede ser obviamente un buen punto de entrada y aprovechar este 10% que le queda para llegar a su próximo precio proyectado. ¿Ok? Tenemos también a Amazon. Ahí les puse un poco un análisis que hemos hecho. Esta línea azul que vemos ahorita acá al final es una tendencia alcista desde noviembre, en donde lo que nosotros llamamos el rally navideño ha beneficiado mucho también a esta empresa. Su entrega de resultados fue buena. Amazon ha sido una empresa que en el año ha crecido bastante. Lo vimos ahorita en los cuadritos de colores que yo les mostré. Y actualmente vemos ahí el precio cayó comparado al día de ayer también. Es una muy buena oportunidad de entrada. Le queda un 7% para llegar al precio proyectado, al primer precio proyectado, porque realmente el mercado espera que crezca más esta acción en lo que queda del año y obviamente el próximo año. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho. Ya hemos leído también toda la inversión que han estado haciendo y ustedes, yo sé que acá en México es una acción que llama mucho la atención. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho esta opción de inversión. El Bitcoin, para los que son un poco más arriesgados, ya les dije, es un activo que se mueve más o menos un $4,000 diarios. Y aquí les estoy enseñando el movimiento que ha tenido nada más entre el día de ayer y el día de hoy. El día de ayer, si se dan cuenta, llegó más o menos por ahí de los $103,000 y el día de hoy estuvo en los $107,000. Así se comporta el Bitcoin. Es lo que yo les decía, sube, baja, pero todo ese movimiento que tiene lo hace muy atractivo para estar entrando al mercado, para a lo mejor aprovechar esas subidas que tiene de esos $4,000, aprovechar a lo mejor un poco de subida. Entonces, bueno, a mí el Bitcoin me llama mucho la atención. Se espera que para final de año llegue a los 110,000. Actualmente están los 107,000. Bueno, yo tomé este pantallazo, pero ha de seguir rondando más o menos por estos precios, 105, 107. Entonces, bueno, todavía le queda esos 3,000 para llegar a su techo. Sabemos que va a haber algunas correcciones, pero sigue siendo también un activo bastante atractivo para entrar en el mercado. La cocoa, yo ya les contaba un poco del por qué esta subida. Aquí podemos ver el comportamiento que ha tenido. Yo ya les conté que a inicios, me parece, de este año estaba más o menos a $2,000 la tonelada, llegó a los 12,000, después empezó a corregir un poco el precio. Es normal que los precios también corrijan. También ahí que ha habido por parte de los gobiernos de los países de África en donde se produce la cocoa, ha habido intervenciones, etcétera, para apoyar a que el precio tampoco se infle de esta manera, pero bueno, al final hay una escasez. Entonces, el precio va a seguir aumentando, ya le queda nada, menos de $300 para llegar a su máximo histórico pasado, que fueron los $12,000, 12,500 me parece, o 12,200. Y una vez que llegue, se espera que haya una caída muy fuerte en este activo. Yo ya les había comentado, acá en Capitalia se pueden aprovechar tanto las subidas como las bajadas. Entonces, el hecho de que caiga la cocoa o el Bitcoin, que son activos que ya están muy altos, llegando a precios esperados muy altos, también es algo atractivo para nosotros, porque esto nos indica que una vez que llegue, seguramente van a caer un 10%. La cocoa se mueve ahorita alrededor de un 7 y un 9% diario. Es muchísimo para un activo. Quería enseñarles ABGO. ABGO es la competencia de NVIDIA. Es una empresa que también se dedica a la manufactura de semiconductores. Es una empresa que ha sido catalogada ya por varios analistas como una muy buena oportunidad de inversión.
Además de que se espera que el sector de semiconductores crezca un 30%, ¿ok? El próximo año. Entonces, esto es muy atractivo. Ya vimos que ABGO, después de su entrega de resultados, subió un 11% y sigue subiendo. El día de hoy ya se encuentra alrededor de los $237 la acción y se espera que llegue por lo menos a los 265 y esto puede ser en lo que resta del año. Esto es más o menos si no me equivoco, un 12%, sí, al 265. Y bueno, al final, esta acción, si bien ha tenido también movimientos en donde sube, baja, como yo les comenté, es normal. Cuando una acción se mueve tanto, en este caso, BGO me parece que en lo que lleva del año ha tenido un rendimiento del 45%, que ya lo vimos en los cuadros de colores. Entonces, bueno, a mí me parece una excelente oportunidad. Les estoy enseñando más o menos lo que nosotros le platicamos a los clientes, ya sea de acciones, divisas, criptos, commodities. Obviamente, ya cada quien elige en dónde entrar, pero por lo menos lo que estamos viendo o el crecimiento que se espera de ciertos sectores son bastante alentadores como para decir, ok, vale la pena entrar y obviamente esperar a que se cumpla esta expectativa. Tenemos aquí al S&P 500, ya se los había enseñado en porcentaje, pero quería que vieran la gráfica. Este es el comportamiento desde el 2 de enero hasta la fecha del día de hoy, o sea, 17 de diciembre. Esta gráfica nos muestra ese rendimiento del que yo les hablaba del 28% anual que ha dado la bolsa este año. Ha tenido su comportamiento normal, pero si se dan cuenta es un año muy bueno porque normalmente los rendimientos anuales ya de años del S&P 500 son más o menos del 18%, ¿ok? Si se dan cuenta este año fue del 28% o ha sido del 28%. Esperemos obviamente estos días que faltan, estas semanas, casi ya, o sea, esta y la próxima, para que cierre el año y veamos cómo terminó realmente los rendimientos de este índice. ¿Sigue siendo una buena oportunidad? Personalmente, yo creo que sí, por lo que ya les comenté de la baja de tasas, porque sabemos que sí, si bien Trump puede ser un personaje muy volátil, sabemos que también es pro empresa, ¿ok? Sabemos que él no proponía ponerles más taxes a las empresas, él proponía más bien hacerlo más sencillo para que el crecimiento continúe. Yo no sé si ustedes sabían, pero el 80% del PIB de Estados Unidos viene del consumo interno. Entonces, obviamente, dependen de su propia economía. Tiene que haber impulso, tiene que haber crecimiento. Entonces, bueno, para mí sigue siendo una buena oportunidad. Siempre es bueno cuando los precios corrigen un poco, como lo que está pasando ahora, para entrar y obviamente dejar ahí y esperar los rendimientos que ha estado dando más o menos el S&P este año. Y Google. A mí Google me encanta, la verdad es que ha tenido un muy buen año, ha tenido un muy buen comportamiento. Yo sé que ha sido a lo mejor un poco brusco, pero después de su entrega de resultados pasada, en donde subió más o menos un 3-4% en la apertura, no ha parado de subir, además de que sabemos que han invertido mucho en en la nube, han hecho varias alianzas. Es una de las acciones de las 7 magníficas que en lo que lleva del año va positiva. Este mes tuvo allí alguna caída, pero bueno, es normal que tenga una corrección del 1%. Además fue un 1%, ya después se vuelven a recuperar. Entonces a mi Google me parece una buena opción, además de que está a $198 la acción en este momento. Se espera que siga creciendo todavía más o menos un 3-5%, que esto es lo que suelen crecer o bueno, suelen subir las acciones una vez que se llega a máximos históricos. Entonces, ahora sí yo les quería platicar de estas alternativas. Gracias por haberme dado su tiempo. Les voy a platicar un poco nada más de Capitaria, que yo sé que a veces hay preguntas. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros somos un broker chileno, les damos acceso a los mercados financieros a través de una plataforma y nosotros los acompañamos en este proceso para que ustedes tomen el poder de su capital y decidan en dónde invertir. Nosotros no les decimos qué hacer, ustedes van tomando esas decisiones, así como yo les enseñé estas oportunidades al final, así es como se las presentamos a los clientes diario en un grupo de WhatsApp donde tenemos toda esta comunidad y ya si les hace sentido, eligen en dónde invertir y en dónde entrar. Lo que buscamos es que ustedes, todo lo que yo les platiqué, sea una conversación que ya puedan a lo mejor hacerla ustedes, que entiendan el por qué. ¿Por qué es importante seguir las tasas? ¿Por qué es importante estar al pendiente de Estados Unidos?
¿Por qué es importante también mirar las tasas en México? ¿Por qué los CETES antes estaban a 11.25 y de repente empezaron a bajar? ¿Por qué a lo mejor es más interesante moverme a un índice? ¿Por qué a lo mejor quiero aprender yo o entender el por qué el sector de semiconductores ahorita es de los sectores que más espera que tenga crecimiento el próximo año? Todo esto que yo les platiqué es lo que buscamos en Capitaria, que ustedes aprendan a hacer y que se vuelvan expertos tomando decisiones en el mercado financiero. Entonces, bueno, ya esto es el cierre del webinar. Gracias por haber asistido, gracias por quedarse hasta el final, ya para respetar también el tiempo de todos los que se tienen que mover. Me voy a desconectar, pero que tengan una excelente tarde.